Hola amigos, esperando que estén muy bien. En este video vamos a continuar con la parte número 2 de expresiones algebraicas fraccionarias. Y empezamos con el ejercicio número 11. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones es equivalente con o son equivalentes con? Y nos dan la expresión x más y sobre x cubo más y cubo menos x más y todo eso al cubo. Entonces, al resolver esta expresión vamos a tener x más y vamos a resolver lo que está en el denominador, es decir, x cubo más y cubo menos, y acá tenemos un binomio al cubo. ¿Y cómo lo resolvemos esto? Por fórmula, es el primer término al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces, ahora, si nos fijamos, hay un signo negativo que está antes del paréntesis. Por lo tanto, ese signo negativo va a afectar a todo lo que está en el interior del paréntesis, quedándonos de la siguiente manera. X cubo más y cubo queda igual, menos x cubo menos 3x cuadrado y menos 3xy cuadrado menos y cubo. Entonces ahora vamos a simplificar términos semejantes y nos queda x cubo menos x cubo se va, y cubo menos y cubo también se van, y nos queda menos 3x cuadrado y menos 3x y cuadrado. Y si nos damos cuenta, tenemos en común el menos 3 y x y y. Entonces, al factorizar lo que está en el denominador, nos queda menos 3xy por x más y. Entonces ahora podemos simplificar el x más y por el x más y nos queda 1 sobre 3xy menos 1 sobre 3xy. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B, solo 2. Ejercicio 12. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre x cuadrado menos 3x más 2, x cuadrado menos 4, x cuadrado menos x menos 2? Entonces tenemos la expresión x cuadrado menos 3x más 2, x cuadrado menos 4 y x cuadrado menos x menos 2. Entonces, la primera expresión nosotros la podemos escribir como multiplicación de binomios. ¿Y cómo nos queda? Un término al cuadrado, que sería x al cuadrado, x por x, y dos números que multiplicados nos den 2, pero que sumados nos den menos 3. Entonces sería x menos 2 por x menos 1. Luego, este x cuadrado menos 4 es una suma por su diferencia, es decir, lo podemos escribir como x más 2 por x menos 2. Y el último término tenemos, para factorizarlo, nos queda x menos 2 por x más 1. Entonces ahora los piden el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo tenemos que ver qué tienen en común cada una de las expresiones, es decir, esta, luego esa y finalmente esta. Entonces tenemos en común el x menos 2 aquí y aquí. Tenemos el x menos 2 común en las tres, entonces nos queda x menos 2. Luego tenemos el x menos 1, el x más 1 y el x más 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C.
Ejercicio número 13. ¿Qué expresión se obtiene al resolver m cuadrado más 1 sobre m cuadrado menos 1 al cuadrado menos 2m sobre m cuadrado menos 1 al cuadrado? Entonces, para resolver este ejercicio aplicando las propiedades de la potencia, tenemos que lo que está en el numerador está al cuadrado y lo que está en el denominador está al cuadrado. Entonces nos queda m cuadrado más 1 por m cuadrado más 1, puesto que al estar al cuadrado se escribe dos veces. Luego en el denominador tenemos m cuadrado menos 1 por m cuadrado menos 1, por la misma razón que les dije recientemente, menos 2m, eso al cuadrado, y lo que está en el denominador también está al cuadrado, m cuadrado menos 1 por m cuadrado menos 1. Entonces, tenemos que podemos resolver esta fracción juntándola toda con el mismo denominador, puesto que tienen en común el mismo denominador. Entonces en el denominador tenemos m cuadrado menos 1 por m cuadrado menos 1. Y vamos a resolver ahora esta expresión. Entonces m cuadrado por m cuadrado sería m a la cuarta. M cuadrado por m cuadrado, luego tenemos m cuadrado por 1, que nos queda más m cuadrado, luego 1 por m cuadrado, más m cuadrado, y 1 por 1, 1, menos 2m al cuadrado, que sería 4m cuadrado. Entonces, ahora tenemos que ver cuáles términos son comunes. Tenemos m a la cuarta. Acá tenemos 2m cuadrado menos 4m cuadrado, nos queda menos 2m cuadrado y nos queda más 1 sobre m cuadrado menos 1 por m cuadrado menos 1. Ahora nosotros podemos factorizar lo que está en el numerador, es decir, esto nos queda m cuadrado por menos 1 por m cuadrado menos 1. Puesto que si hacemos término por término nos va a dar m cuadrado por m cuadrado, m a la cuarta, m cuadrado por menos 1 menos m cuadrado, luego menos 1 por m cuadrado menos m cuadrado, y al sumar menos 1m cuadrado menos 1m cuadrado nos queda menos 2m cuadrado, y menos 1 por menos 1 es más 1. Por lo tanto, esta factorización es equivalente a lo que está en el numerador. Entonces, ahora nos quedaría el numerador y el denominador igual. Y cuando el numerador con el denominador son iguales, la expresión equivale a 1. Entonces esto nos quedaría igual a 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio número 14. ¿Cuál es el resultado de 2 sobre x menos 1 más 3 sobre x menos 2 sobre x cuadrado menos x? Entonces vamos a anotar la expresión 2 por x menos 1 más 3 sobre x menos 2. Y acá vamos a factorizar esta expresión, puesto que tienen en común el x. Por lo tanto vamos a factorizar por x. X por cuánto me da x cuadrado, por x. Y x por cuánto me da x, por 1. Entonces menos 1. Entonces acá lo que tenemos que hacer ahora es darnos cuenta que el mínimo común múltiplo va a ser x por x menos 1. Entonces x por x menos 1. Acá tenemos un x menos 1. Pero recordemos que el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x. Entonces tenemos que multiplicar por x. Entonces x menos 1 por cuánto me da x por x menos 1, por x. Entonces x por 2, 2x. Acá tenemos x. Pero nuestro mínimo común múltiplo lleva un término x menos 1. Entonces eso tenemos que multiplicarlo por el numerador. Es decir, 3 por x menos 1. Y luego como esa expresión ya tiene su mínimo común múltiplo, queda igual. Es decir, menos 2. Entonces al resolver esto nos queda 2x más 3x menos 3 menos 2. Y eso sobre x por x menos 1. Al resolver esto nos queda 5x menos 5 sobre x por x menos 1.
Y en el numerador podemos factorizar por el término en común, es decir, por 5. 5 por cuánto me da 5x por x, y 5 por cuánto me da 5 por 1, menos 1, sobre x por x menos 1. Entonces podemos simplificar x menos 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador. Y nos queda 5 sobre x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio número 15. ¿Qué expresión resulta al resolver x más 1 sobre x menos 3 más x sobre x más 3 menos 6x más 6 sobre x cuadrado menos 9? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, lo que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de esta expresión. La voy a anotar ahora, más x sobre x más 3 menos 6x más 6. Y nos damos cuenta que lo que está en el denominador, eso lo podemos escribir como x más 3 por x menos 3. Y de esta forma ya podemos concluir que el mínimo común múltiplo de esas tres fracciones es x más 3 por x menos 3. Lo anotamos. Y luego tenemos que acá tenemos un x menos 3, pero nos falta un x más 3. Por lo tanto, x más 3 por x más 1. Luego tenemos un x más 3 en esta fracción, pero nos falta el término x menos 3. Entonces, x menos 3 por x, y esta queda tal cual, puesto que ya tiene el mínimo común múltiplo. Entonces ya se necesita multiplicar solo esta expresión por 1. Entonces nos queda menos 6x más 6. Entonces al resolver esto vamos a tener x cuadrado más x más 3x más 3 más x cuadrado menos 3x menos 6x menos 6. Y todo eso sobre x más 3 por x menos 3. Vamos a ver en el numerador qué términos semejantes podemos sumar o restar. Acá nos damos cuenta que tenemos un x cuadrado, acá otro x cuadrado, entonces tenemos 2x cuadrado. Luego tenemos términos con x, que sería el x más 3x menos 3x. Acá estos se van, da 0, y nos queda x menos 6x, que sería menos 5x. Y tenemos un más 3 y menos 6, que nos queda menos 3. Y abajo en el denominador, x más 3 por x menos 3. Ahora vamos a ver si podemos factorizar lo que está en el numerador. Y sí se puede factorizar, puesto que tenemos, al multiplicar dos binomios, nos quedaría 2x por x, y tenemos que encontrar dos números que sumados nos den 5 negativo y que multiplicados nos den 3. Eso sería el 3 y el 1. Entonces acá nos queda más 1 y menos 3 sobre x más 3 por x menos 3. Y podemos simplificar los x menos 3 con los x menos 3. Y nos queda 2x más 1 sobre x más 3. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. Ejercicio 16. ¿Qué expresión se obtiene al resolver 2x más 5 sobre x cuadrado menos x menos 2 menos 1 sobre x más 3 más 2x más 4 sobre x cuadrado más 4x más 3? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo, como se explicó en ejercicios anteriores. Entonces vamos a factorizar cada una de las expresiones que se puedan factorizar, y nos queda la primera. Al factorizar nos va a quedar dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 1, ambos con signos negativos. Entonces, números que multiplicados sean 2 menos 2 con 1. Es decir, acá multiplicados me van a dar menos 2 y sumados me van a dar menos 1 negativo. Y al ser el menos 2 mayor,
la suma de menos 2x más x me va a dar menos x. Por lo tanto, ya verificamos que esa factorización está bien. Luego tenemos x más 3 y en la tercera expresión tenemos x cuadrado más 4x más 3. Es decir, dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. O sea, x más 3 por x más 1. Entonces, ahora, si nos fijamos, el mínimo con múltiplo de toda esta expresión va a ser x menos 2 por x más 3 por x más 1. Entonces ahora vamos a anotar la fracción, es decir, lo que está en el numerador lo vamos a resolver, y lo que está en el denominador, que ya sabemos cuánto es, que es x menos 2 por x más 3 por x más 1. Entonces, el primer término tenemos 2x más 5 y su descomposición en la parte del denominador al factorizar es x menos 2 por x más 1. Entonces nos falta un x más 3. Entonces vamos a multiplicar x más 3 por 2x más 5. Luego tenemos en la siguiente expresión de menos 1 sobre x más 3, tenemos un x más 3 en el denominador, pero necesitamos un x menos 2 por x más 1. Entonces multiplicamos 1 por x menos 2 por x más 1. Y en la siguiente, la tercera fracción, tenemos un x más 3 y un x más 1, al haber factorizado lo que está en el denominador de esa expresión. Entonces, si tenemos un x más 3 y un x más 1, solo nos falta el x menos 2. Por lo tanto, multiplicamos por x menos 2 la expresión que está en el numerador, 2x más 4. Y ahora empezamos a resolver la multiplicación de los binomios y nos queda x por 2x, 2x cuadrado, x por 5 más 5x, 3 por 2x más 6x más 3 por 5, 15. Luego tenemos un x por x, x cuadrado, x por 1, x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 1, menos 2. Y después tenemos la suma de la multiplicación de x menos 2 por 2x más 4. X por 2x me va a dar 2x cuadrado. Luego tenemos x por 4, 4x, menos 2 por 2x, menos 4x, y menos 2 por 4, menos 8. Y todo eso dividido en x menos 2 por x más 3 por x más 1. Ahora, al simplificar algunos términos que sean semejantes en el numerador, nos va quedando la siguiente expresión. Es decir, acá primero voy a sacar lo que está con un signo negativo fuera del paréntesis que me está afectando a todo lo que está en el interior. Y nos queda, voy a anotar lo de la izquierda que queda igual, 2x cuadrado más 5x más 6x más 15 menos x cuadrado. Luego tenemos un x menos 2x que nos daría menos x, pero con el signo de afuera, más x. Y ese menos 2 con el signo de afuera pasa a un más 2. Luego tenemos acá en el interior de este paréntesis un 4x menos un 4x. Y como está sumado quedan con los signos que están dentro del paréntesis, es decir, más 2x cuadrado menos 8. Y ahora tenemos que ver si se puede sumar y restar algo. Y vemos que tenemos un 2x cuadrado más un 2x cuadrado sería 4x cuadrado menos x cuadrado, 3x cuadrado. Luego tenemos 5x más 6x, 11x más x, 12x. Y tenemos un 15 más 2, 17. 17 menos 8 sería 9 con signo positivo. Y abajo tenemos
x menos 2 por x más 3 por x más 1. Ahora tenemos que ver si podemos factorizar la expresión del numerador y efectivamente sí se puede. Sería 3x y tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 3x cuadrado, 3x por x, y números que multiplicados me den 9 y sumados me den 12, considerando el 3x. Entonces nos queda dos números multiplicados me den 9, 3 por 3. Ahora podemos verificar esta expresión multiplicando término por término, es decir, 3x por x, 3x cuadrado, 3x por 3, 9x, 3 por x, 3x, 9x más 3x, 12x, y 3 por 3, 9. Entonces es correcta esa factorización. Y luego tenemos x menos 2 por x más 3 por x más 1. Y si nos damos cuenta, ese 3x más 3 se puede factorizar nuevamente. ¿Qué tienen en común? El 3. Entonces saco el 3 de afuera y lo multiplico por 3 por cuánto me da x, por x. 3 por cuánto me da 3, por 1. Entonces me queda 3 por x más 1 por x más 3. Y eso sobre el mínimo común múltiplo que calculamos al inicio. X menos 2 sobre x más 3 por x más 1. Entonces ahora vemos que podemos simplificar y podemos simplificar el x más 1 con el x más 1, el x más 3 con el x más 3. Entonces finalmente nos queda 3 sobre x menos 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, 3 sobre x menos 2. Ejercicio 17. ¿Qué expresión resulta al resolver 6x más 1 sobre 2x cuadrado más 5x menos 3 menos 3 sobre x más 3? Y al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a ver si podemos factorizar esa expresión que está en el denominador. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 2x cuadrado, sería 2x por x, y que multiplicados me den menos 3 y sumado me den más 5. Entonces eso sería 2x acá menos 1 y acá más 3. Lo podemos verificar. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por 3, 6x. Menos 1 por x, menos x. 6x menos x, 5x. Y menos 1 por 3, menos 3. Entonces, eso se puede factorizar el 2x cuadrado más 5x menos 3 por 2x menos 1 sobre x más 3. Y tenemos en esta expresión el x más 3. Entonces, ahora el mínimo común múltiplo de toda esta expresión, de las dos fracciones, al juntarlas va a ser 2x menos 1 por x más 3. Entonces ahora vamos a resolver la fracción y nos queda. La primera fracción nos va a quedar igual, puesto que ya tiene su mínimo común múltiplo. Entonces necesita ser multiplicado por 1. Es decir, 1 por 6x más 1. 6x más 1. Y la otra le falta el término, solo tiene el x menos 3. Perdón, el x más 3. Entonces le falta el término 2x menos 1. Entonces multiplicamos el 2x menos 1. Ahora al resolver esto nos queda 6x más 1 menos 3 por 2x menos 6x y menos 3 por menos 1 más 3. Y todo eso sobre 2x menos 1 sobre x más 3. Ahora vamos a ver qué términos son semejantes. Tenemos un 6x con signo positivo menos un 6x, eso nos da 0, y nos queda 1 más 3, 4. 4 sobre 2x menos 1 por x más 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 18. ¿Qué expresión resulta al simplificar 1 más x sobre 1 menos x menos 1 y todo eso dividido en 1 más x sobre 1 menos x más 1? Entonces vamos a resolver 1 más x sobre 1 menos x menos 1 sobre 1. Sacamos mínimo común múltiplo entre estas dos fracciones. El mínimo común múltiplo va a ser 1 menos x. Entonces acá, como este ya tiene 1 menos x, se multiplica el numerador por 1. Y nos queda 1 más x. Y la siguiente fracción tiene 1. Y para que el mínimo común múltiplo se cumpla, tiene que tener 1 menos x. Entonces multiplicamos 1 por 1 menos x, quedándonos
1 más x menos 1 más x. Entonces el 1 con el menos 1 se va y nos queda finalmente en la parte del numerador 2x sobre 1 menos x. Ahora vamos a ver qué pasa en el denominador. La expresión es 1 más x sobre 1 menos x más 1. Mínimo común múltiplo 1 menos x. Entonces esta expresión de la izquierda se multiplica por 1, puesto que ya se cumple el mínimo común múltiplo. Entonces nos queda 1 más x y este 1 se debe multiplicar por 1 menos x. Entonces nos queda más 1 menos x. Ahora, al resolver esta, nos queda 1 más x más 1 menos x. Entonces se va el x con el menos x y nos queda finalmente 2 sobre 1 menos x. Entonces nos quedan estas dos expresiones, esta en el numerador y esta en el denominador. Entonces las vamos a anotar y nos queda 2x sobre 1 menos x y todo eso dividido en 2 sobre 1 menos x. Ahora multiplicamos los medios con los medios y los extremos con los extremos. Entonces nos queda 2x por 1 menos x y todo eso sobre 2 por 1 menos x. Simplificamos los 2 con los 2 y el 1 menos x con el 1 menos x. Y finalmente nos queda que esta expresión es igual a x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio 19. ¿Qué expresión resulta al simplificar x menos 1 sobre x más 1 más x más 1 sobre x menos 1? Y todo eso dividido en 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a empezar con el numerador y nos queda x menos 1 sobre x menos 1 sobre x más 1 más x más 1 sobre x menos 1. Entonces acá el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de x más 1 con x menos 1. Entonces ahora multiplicamos x más 1 por cuánto me da x menos 1. Es decir, x más 1 por cuánto me da x menos 1 por x menos 1. Entonces acá arriba nos va a quedar en el numerador x menos 1 al cuadrado más, acá tengo un x menos 1 y tengo que tener un x menos 1 por un x más 1. Entonces multiplico x más 1 dos veces y me va a quedar x más 1 al cuadrado. Eso nos queda en el numerador. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el denominador. Bueno, esto también lo podemos escribir resuelto, es decir, el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más el primer término al cuadrado, más el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces acá podemos ver que el menos 2x con el 2x se van y que nos queda x más 1 por x menos 1 y esto nos queda x cuadrado 2x cuadrado, porque hay este x cuadrado y ese x cuadrado más 2. Y eso, si queremos, lo podemos escribir en términos de 2. 2 por x cuadrado más 1. Que también x más 1, y esto el denominador x más 1 sobre x menos 1. Y nos queda esta expresión. Ahora vamos a ver con la expresión que está en el denominador. Es decir, 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Mínimo común múltiplo, x más 1 por x menos 1. Y tenemos que acá multiplicar cruzado, es decir, x menos 1 menos x más 1. Y nos queda x menos 1 menos x menos 1. Entonces acá se van los x y me queda x más 1 en el denominador con x menos 1. Y finalmente me queda menos 2 sobre x más 1
por x menos 1. Entonces nos pedían la división de esas dos cosas, lo que estaba en el numerador y lo que estaba en el denominador. Entonces nos queda de la siguiente forma: 2 por x cuadrado más 1, todo eso dividido en x más 1 por x menos 1, y eso dividido en menos 2 sobre x más 1 por x menos 1. Multiplicamos medios por medios y extremos con extremos. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2 por x cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1. Y todo eso dividido en menos 2 por x más 1 por x menos 1. Y podemos simplificar ahora este x menos 1 que está en el numerador con este x menos 1 que está en el denominador. Y ese x más 1 que está en el numerador con el x menos 1 que, perdón, con el x más 1 que está en el denominador. Este 2 con ese 2 y nos queda menos x cuadrado más 1, que sería igual a menos x cuadrado menos 1, puesto que tenemos un signo negativo que afecta a todo lo que está en el interior del paréntesis. Por lo tanto, concluimos que la alternativa correcta es la letra D, que era la primera expresión que sacamos, sin los paréntesis. Ejercicio 20. ¿Qué expresión se obtiene al resolver x menos 3 al cuadrado sobre x cuadrado más 2x menos 15 por x cuadrado más 10x más 25 sobre x más 2? Entonces acá lo que voy a hacer va a ser factorizar esa expresión. Y tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 15 y sumados me den 2. Es decir, x más 5 por x menos 3. Y lo podemos comprobar. X por x es x cuadrado. X por menos 3x. 5 por x, 5x. Y menos 3x más 5x sería más 2x. Y 5 por menos 3, menos 15. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda x menos 3. Y ahí, arriba en el numerador está el cuadrado. Es decir, que la base se escribe dos veces. X menos 3 sobre x más 5 por x menos 3. Y todo eso multiplicado por... Tenemos que buscar arriba, porque también podemos factorizar lo que está en el numerador, dos números que multiplicados me den 25 y sumados me den 10. X más 5 por x más 5. Y todo eso sobre x más 2. Entonces tenemos que ver qué términos se pueden simplificar. Acá podemos simplificar este x más 5 con el x más 5. Este x menos 3 del denominador con el x menos 3 que está en el numerador. Entonces nos queda x menos 3 por x más 5 sobre x más 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Bueno amigos, y si les gustó este video y les fue de ayuda, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y recuerden que si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y nosotros la resolveremos a la brevedad. Y con eso nos despedimos amigos, que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video de ejercicios de matemáticas. ¡Saludos!